Continuamos en esta ocasión con un video donde estamos haciendo un hilo, va muy enlazado al video que hicimos ya la semana anterior, donde hablamos de las bases conceptuales. ¿Qué características tiene un estudiante cuando no nos responde y buscar el por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual ese estudiante no nos responde como nosotros esperamos? Mi nombre es Edwin Valdés, soy una persona totalmente ciega. No logro ver ni siquiera la pantalla en este momento del dispositivo con el que estamos haciendo la grabación. Soy ingeniero de sistemas, soy tiflólogo y la experiencia que les traigo aquí es recogida desde las aulas de clase con estudiantes con discapacidad visual. Vengo porque hay estudiantes que cuando llegan al aula de clases se quedan en silencio, no dan respuesta y lo que primero hacemos es decir, el estudiante tiene compromiso cognitivo, el estudiante eh, no puede con esa carga académica, pero hay un porqué, hay una razón de ser. Normalmente vemos casos como, por ejemplo, un chico o una chica, hablemos de un caso que pude atender de 16 años, donde ese estudiante de 16 años se le dificultaban muchas cosas. Estaba en quinto grado y se supone que pues con 16 años ya tiene extra edad para esa etapa. Y aún así, esa estudiante no sabía muchas cosas, como por ejemplo, tres medios de transporte. En algún momento le dije, necesito que escribas tres medios de transporte en esta hoja y le pasé una hoja para que escribiera en braille. Y la persona no pudo. Ana, por darle un nombre a esta estudiante, no pudo escribir, habiendo dicho que sí sabía escribir braille. Primero, troqueló la hoja sin tener un resultado óptimo de alguna palabra. Es decir, leí y no había nada escrito en la hoja, simplemente habían juntos que no referenciaban ningún tipo de escritura. Entonces ya empecé a ver sospechas porque dije, bueno, ¿por qué dice que sí sabe escribir braille y no escribió nada? Yo tampoco pude entrar, no debía entrar y no lo hice, a decirle, es que usted, Ana, usted me dijo que escribía y no escribe nada. No. Ahí fue donde le dije, escríbeme tres medios de transporte aéreos y se quedó pensando y le dije, ¿sabes qué es un medio de transporte? Y me dijo, no. Y eso me empezó a preocupar más porque veía que no entendía nada, aún teniendo 16 años, aún pudiendo entablar una conversación con Ana y tener un hilo de conversación, poder decirle, ¿y tu mamá a qué se dedica? ¿Y vos qué haces en la casa? ¿Y para dónde vas cuando salís del colegio? ¿Cómo haces para llegar al colegio? ¿Quién te trae? Todo lo contestaba con total tranquilidad, conversando normal. Pero no sabían ni los medios de transporte y no sabían otras cosas. Entonces yo dije, ahí hay algo. Y le pasé una plastilina, le pasé un trozo de plastilina como cualquier otro. Se lo pasé y le dije, necesito que me hagas tres figuras geométricas. Me hagas un círculo, un cuadrado y un triángulo. Y le pasé la plastilina y me quedé ahí conversando con él, con el estudiante. Entonces le digo, ¿ya las tienes? Y al mucho rato de él manejar la plastilina, la aplastó muchas veces, le dio vueltas y todo lo demás. Y le dije, pásame un cuadro. Y él lo que hizo fue pasarme algo aplastado con sus manos. Y si logras ver, en este caso si estás viendo allí la pantalla, si logras ver el video, me pasó algo similar. Un trozo de plastilina aplastado por sus dedos, pero que no tenía ninguna forma, ni circular, ni triángulo, ni...
de ningún tipo, simplemente fue un trozo de plastilina aplastado. Y asimismo con las otras dos figuras no coincidieron con lo que realmente me tenía que pasar. Y dije, aquí me preocupo más porque no saber qué es un círculo, un cuadrado y un triángulo está más complejo. Hice las tres figuras y se las pasé. Le dije, mira, aquí está el círculo, aquí está el cuadrado y aquí está el triángulo. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor es que, no sé, se le dificultó, su motricidad fina no está para hacer la figura, pero resultó que tampoco, cuando se las pedí, aún habiéndolas elaborado, confundía las figuras. Me tocó decirle, mira, esto es un cuadrado que tiene unas esquinas, el círculo no tiene, el triángulo tiene tres esquinas, y de esa manera lo fui llevando. Ni siquiera se sabía amarrar los zapatos, el estudiante. Entonces, todas estas preocupaciones, uno normalmente, usted docente, no sé cómo las asume. Cómo quisiera saber qué piensas de este caso hasta el momento, de este estudiante. Quisiera que lo dejes ahí en los comentarios mientras vamos conversando, mientras vamos viendo este caso, porque si es impactante que no se sepa amarrar los cordones. ¿Qué crees que pasa con este estudiante si tiene la discapacidad visual? ¿Qué otra cosa puede tener? Entonces uno empieza a atar cabos y empieza a decir, no, es que el estudiante debe tener algún trastorno, debe tener algún compromiso a nivel cognitivo, y es lo que uno lleva. Entonces va y lo etiquetan, ahora él tiene discapacidad múltiple, es lo primero que uno dice. Pero luego, a los días, tuve una reunión con el acudiente y le digo, mire, ¿por qué Ana? Eh, Cuénteme cómo es la relación con Ana, qué hacen en la casa, cómo fue la crianza. Y resulta que la mamá de Ana no le enseña a Ana absolutamente nada, y con dificultad la mamá de Ana firma. Es decir, no es una persona con educación formal, solamente sabe trabajar, sabe manejar el dinero, pero no lee ni escribe. Es una persona analfabeta y aparte de eso, no tiene la idea de pedirle, por ejemplo, a su hija, mira, voy a hacer X comida, necesito 3 tomates y 2 cebollas, que es algo que pudieran hacer. Y eso es algo que yo les aconsejo que hablen con los papás. Necesitamos que en esos chicos que están en la primera infancia, los puedan involucrar con las cosas. Les puedan decir, eh, páseme 5 huevos, tome 3 tomates, lleve estos 2 plátanos, y de esa manera van motivando a contar, a relacionar, a unir, a socializar, a hacer diferentes actividades. Pero eso no pasó con Ana, y eso fue una de las cosas que dificultó que hoy Ana, teniendo un quinto grado, tuviera las bases. ¿Qué pasó con Ana? La inscribieron en primer grado, que fue el grado que inició su parte escolar, la pusieron a rayar con una crayola y una hoja, la promovieron a segundo, de segundo la promovieron a quinto y allí llegó. ¿Por qué llegó a quinto? Porque dijeron que el docente que estaba atendiendo quinto grado atendía a chicos con TDA, chicos con compromisos cognitivos, habían otros con dislexia, habían otros con diferentes dificultades, y a lo mejor a ellos les pareció genial y dijeron, bueno, esta profesora tiene un grupo de estudiantes con discapacidad y con diferentes eh, situaciones de salud, le hace falta una persona ciega. Entonces, mandémosle una persona ciega. Yo considero que esto no debe ser así. Es necesario que si hay 2 o 3 grados, me refiero sección A de quinto, quinto B y quinto C, pues vamos a hacer un equilibrio. Pasemos 2 a quinto A, que estén 2 en quinto B, y de esa manera hay un equilibrio. Pero esta profesora tenía 5 estudiantes con discapacidad dentro del aula de clase, discapacidades diferentes. Entonces es más complejo, y el resultado y el rendimiento del docente allí en el aula
va a estar más cargado y aparte de eso el estudiante tampoco va a dar ni va a hacer, no vamos a poder evidenciar un progreso en el área académica de estos estudiantes. Es importante que usted tome esto en cuenta y que ya cuando usted vea a un estudiante que tiene dificultades, no lo etiquete, no le diga, es que yo creo que tiene eso y lo pone a un lado, no. Vamos a preguntarnos y a llegar al punto de si necesitamos redireccionarlo con el orientador o la orientadora, hagámoslo, pero lleguemos a la raíz del asunto para que ayudemos desde la base, porque no vamos a poder hacer nada ayudándolo desde mitad de camino. Tenemos que venir a la base y ahí sí arrancar y construir en estos chicos. Te invito a que seas uno de los mejores docentes. Busques dar lo mejor de sí para esos estudiantes que tienes ahí en el aula. Nos vemos en un próximo video. Esté bien.